Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de reflexión antropológica. En este breve video vamos a reflexionar en función de una condición del ser humano, y esto es de la condición de la voluntad. Por tanto, entonces afirmaremos que el ser humano es un ser volitivo. ¿Qué estamos entendiendo por ser volitivo? Pues que el ser humano, desde el momento en el que nace con una voluntad, es decir, una facultad que le permite tender hacia algo, es decir, una posibilidad que le faculta para buscar siempre algo. Y en este sentido, la mayoría de los filósofos a lo largo de la historia de la filosofía han afirmado que la voluntad siempre tiende hacia la búsqueda del bien. La voluntad es aquella entonces que siempre lleva al ser humano a actuar. Es, por así decirlo, como el timón del ser humano que siempre lo lleva hacia un fin en específico. En este caso, por ejemplo, la voluntad en el momento en el que tengo hambre me lleva a buscar algún alimento para poder satisfacer esa necesidad. En el momento en el que tengo sed, la voluntad me lleva a buscar los medios para buscar el líquido vital, que es el que posteriormente voy a ingestar. De la misma forma, en el momento en el que identifico que no tengo algún recurso, que no tengo trabajo, la voluntad siempre me lleva a buscar un trabajo, una determinada actividad para generar algún recurso monetario, algún recurso económico para poder satisfacer las necesidades. De esa forma, entonces, la voluntad me lleva a hacer, por supuesto, actos positivos, pero y también puede llevarme a hacer actos negativos. Sin embargo, hablando propiamente de los actos negativos, tendremos que afirmar que la voluntad en este contexto de facultad, la voluntad por sí misma no tiene el criterio para poder identificar en un momento dado si una acción es positiva o es negativa. Simplemente busca la voluntad la satisfacción. En otras palabras, tendremos que decir que la voluntad siempre busca como el bien, la satisfacción para el ser, que es el autor de esa acción. Sin embargo, en la búsqueda de ese bien, de ese satisfacer la necesidad, de ese hueco que está llenando la voluntad, puede ser que no sea lo más factible, lo más viable satisfacerlo, y por supuesto se puede afectar a terceros. Ahí entonces donde encontramos el fenómeno de la maldad. ¿Qué estaríamos entendiendo entonces por maldad? Por maldad estaríamos entendiendo una determinada acción, por supuesto liderada, realizada por un ser humano, por la voluntad de un sujeto, en función de que hay la intención de lastimar a los otros. Sin embargo, la voluntad en sí misma no tiene la facultad para poder distinguir si se afecta o no se afecta a los otros, si es bueno o es malo. Simplemente busca la satisfacción de una necesidad propia de ese sujeto que está tendiendo a realizar una acción para satisfacer esa necesidad. Sin embargo, pues para controlar esa voluntad, para poder visualizar la actividad y satisfacer esa necesidad en específico, se hace necesario hacer uso de un elemento más, una facultad más denominada la razón. ¿Qué estaremos entendiendo por la razón? La razón, en el sentido filosófico antropológico, estaríamos señalando que es la facultad que me permite visualizar la serie de condiciones, de planear, de organizar, de ver los pros, visualizar los pros y los contras de la acción que va a realizar la voluntad. En este caso, entonces, la razón es la que me permitirá controlar la voluntad. Sin embargo, pues la razón va a estar impulsada o va a estar motivada por diferentes contextos, o va a estar cegada, o va a tener un cierto sesgo bajo una condición en específico. Por ejemplo, puede ser que la razón en un momento dado actúe, programe, organice, proyecte en función de una emoción. Es decir, puede ser que esté bajo la emoción o bajo el coraje, por así decirlo. Y entonces me enojo con alguna otra persona, me enojo con alguna situación, y entonces comienza a organizar mi razón un proyecto para poder desquitar mi coraje o para poder lastimar a esa persona que provocó esa emoción en mí. De esta forma, entonces, es necesario entonces generar o hacer mención de un elemento más, que en este caso es la conciencia. La conciencia en esta serie de elementos funge simplemente como una lámpara, una luz que alumbra sobre la serie de acciones que la voluntad va realizando.
La conciencia no te dice si es bueno o es malo lo que vas a realizar, simplemente dice, vas a realizar esta acción, hay esta serie de elementos, esta serie de condiciones que tú sabes si las consideras o no, tu razón sabes si la consideras o no, y tu voluntad sabe si decides realizar esa acción, o bien a partir de que yo te estoy señalando que existen estas condiciones, la realizas. De esta forma, entonces, la voluntad no actúa de forma independiente, por supuesto, siempre actúa en función de una serie de condiciones, en este caso, que es la razón la que, por así decirlo, tendrá que ir controlando nuestras acciones, por supuesto, cuidando que la emoción no sea quien controle a esa razón, sino que, por supuesto, no podemos decir que las emociones sean negativas, los sentimientos o las pasiones sean negativas, por el contrario, somos seres emotivos, es decir, que tenemos emociones, sentimientos, esos no nos los podemos quitar, pero sí en el momento en el que identificamos esa serie de condiciones, esa serie de emociones en nuestro cuerpo, podemos enfocarlas o saber qué o determinar qué es lo que vamos a hacer con esa emoción que estamos sintiendo. De esta forma, entonces, la voluntad siempre actúa, pero ya cuando le ponemos esta serie de condiciones, esta serie de elementos, si se fijan, la voluntad ya no puede actuar a ciegas, sino que ya aconsejada o acompañada, complementada, controlada por esta serie de condiciones que hemos señalado, tanto de la conciencia como la razón, como las emociones. Entonces, ahora sí, la voluntad puede actuar y realizar y ejecutar las acciones de una forma más asertiva. Es decir, aquí estaremos entendidos por asertividad, por ayudar a complementar, a crecer, a convertir al ser humano en un ser mejor día a día. De esta forma, entonces, concluimos señalando que el ser humano es un ser volitivo, es decir, un ser que tiene voluntad. A partir de esta serie de condiciones, entonces, analicemos. ¿En qué consiste nuestra voluntad? ¿Hacia dónde está enfocada nuestra voluntad? Ojo, la voluntad siempre realiza la acción, pero no es una condición ni una garantía de éxito. Necesitamos entonces alguna serie de factores para poder garantizar el éxito. Y en este caso tendremos que señalar la condición del autocontrol, para posteriormente hacer mención de la tenacidad, que tendremos que decir que es como la especie de refuerzo o fuerza de voluntad para poder insistir, porque si bien la mayor parte de los éxitos o de los proyectos exitosos, de las personas exitosas, si les preguntamos cuál es el motivo o cuál ha sido como la clave de su éxito, siempre harán mención a la constancia, a la permanencia, al insistir, a levantarse 2 horas antes que todos los demás o dormirse 2 horas antes, 2 horas después que todos los demás, es decir, invertir tiempo. Por tanto, entonces, si yo quiero ser bueno en algo, por lo menos tengo que dedicarle 6 horas diarias para poder perfeccionar ese arte o esa acción que yo voy a realizar en un momento dado. Y así entonces, a partir de esta serie de condiciones, entonces viene la interrogante. ¿Hacia dónde estamos enfocando nuestra voluntad? ¿Nuestra voluntad es lo suficientemente fuerte para garantizar el éxito de mi proyecto? ¿O bien soy lo suficientemente constante, permanente, insistente para poder lograr lo que me estoy proyectando? Y de esa forma entonces podemos decir que tenemos un futuro más o menos exitoso en función del tiempo de la entrega de cada uno de nosotros decida para concluir o llevar a éxito nuestros proyectos. Muchísimas gracias. Entonces, hasta aquí fue la reflexión en torno a la condición del ser humano como un ser que tiende o que tiene una voluntad, es decir, que siempre tiende a realizar una acción. Muchísimas gracias y hasta la próxima.